Qué buena música siempre nos recibe a esta hora, 6 de la tarde. Estamos iniciando el sentido común, el menos común de los sentidos, miércoles 25 de mayo, lo digo en argentino, para empezar saludando, si me permite, Axel, ¿cómo estás? Al gran pueblo argentino que hoy día celebra una fecha clave, el 25 de mayo, en la Revolución de Mayo. ¿Ah? Un día muy, muy singular, sin 25 de mayo no hubiera habido 9 de julio, y sin 9 de julio no hay tutía con el Ejército Libertador, no hay 18 de Oye, septiembre, sin 9 de no hay... julio no habríamos tenido teatros y sin Claro, 9... exactamente. Porque ¿a dónde habría ido ¿Ah? a parar Callao? Así que, Exacto, no hay independencia del Perú, no hay nada. ¿Ah? nada, nada. Así es que, Estaríamos hablando en español. no, no, español, lo que no es malo, no es malo, pero bueno, nada, a los Oye, amigos argentinos en este día, escúchame bien, déjame, sí, dale. estaríamos entonces bajo un régimen, estaría gobernando el PSOE. Mira, Es- no sería Fernando VII, sería Sánchez, güey, ¿ah? Claro, No, pero un día bien significativo. Además que ellos celebran el Día de la Independencia cuando se declara la independencia, no hoy día sí, 25 pues, de mayo. Es un día muy así es. especial, sin duda, pero para nosotros sería el 12 de febrero, digamos, 12 de febrero, probablemente, sí. ¿no? ¿Verdad? Tú sabes que en algún tiempo de la historia, hasta mediados de los 1830, se celebraban como fiestas patrias tres fechas distintas en Chile. El 5 de abril, la batalla de Maipú, que fue decisiva absolutamente, de ahí en adelante empezamos a poder llamarnos eventualmente Chile, del 18, el 17 de febrero, que era la batalla de Chacabuco, y el 18 de septiembre de 1810. Bueno, los argentinos celebran como fiesta de la independencia el 9 de julio, que es cuando el Congreso de Tucumán, allá en Tucumán, 33 diputados declaran la independencia de la corona española, del virreinato de La Plata. ¿Ah? Nosotros fue más fácil, fíjate, la Junta de 1810 no éramos virreinato, éramos capitanía general. Entonces, la primera Junta de Gobierno no provocó tanta resistencia, pero el 25 de mayo de 1810 en Argentina sí provocó mucha resistencia del entonces virrey y fue bien complejo ese momento. Usted venía muy Eh, preparado, don Juan José. En la mañana lo vi haciendo un resumen ahí no, en no. la Biblioteca No, a Pública mí de Providencia. me encanta la historia, la, Sí. la conozco en algunos pasajes bastante y le tengo mucho cariño además y respeto al proceso histórico que se genera inicialmente en Argentina y que deriva en la independencia del resto del cono sur, porque del cono sur de América, porque del cono norte vienen para abajo Bolívar y otros, ¿no? Pero San Martín y compañía Y usted son le nuestros huye a próceres. Bolívar por lo que me huele, ¿o no? Huele a azufre. No, nada. Así que un gran abrazo y saludo a los hermanos argentinos. Tengo muchos amigos argentinos que son toda gente muy culta, muy acogedora, muy encantadora. A todos ellos un saludo Menos los de en la este Católica. día. Menos los ¿Ah? de la Católica. No, claro, eso no. Que No. anoche que perdieron con Talleres de Córdoba y quedaron fuera de... Mm. Al gran eh, pueblo argentino, salud, como dice el himno. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Ya, don Axel, perdone, un saludo nada, a la pasada. Oiga, usted tenía otros temas ahí, tenía una entrevista que le parecía sí, interesante comentar. sí, no, bueno, está trayendo harta cola. Lo ayer sigue estando en el top de las noticias y de los asuntos públicos y en la Mm, conversación pública, que es un concepto que a mí me gusta mucho en términos comunicacionales, que es algo que se usa mucho en el análisis de contenido, que el concepto de conversación pública, que es algo que a veces el mundo de los medios no ve, que es aquella conversación cotidiana que la gente hace independiente de los medios, y que muchas veces va por una parte y los medios van por otra. Pero acá hay, en la conversación pública se mantiene lo de ayer, lo que ayer denominamos irnos al barro, ahí a la mm, Araucanía, no el sí, po. barro, sino que el tema, que es un tema muy áspero, muy... eh, y viendo entrevistas y analizando algunas opiniones, me llamó la atención una notita del mostrador que la encontré Ujú. bastante buena, más por el interlocutor, que es el ex gobernador de Cautín. eh, Voy a dar al tiro su nombre, que se llama Richard Caifal, El gobierno de Piñera, ¿no? Sí, de gobierno Piñera, sí. ya. Que me pareció como bien
bien aterrizado, porque él dice, ahora estamos hablando de que esto es como que me imagino que nuestros auditores y auditoras de regiones lo entienden mucho mejor que uno. En regiones estas odiosidades de los de Piñera y los de no Piñera o los de izquierda y los de derecha muchas veces son posiciones no tan odiosas como las que se dan acá en Santiago o en las grandes ciudades, sino que allá se puede convivir con mucho más armonía. Porque No se estoy conocen de cabros hablando de. chicos, pueblos chicos. Claro, Claro, son, y a mí me ha claro, es tocado otra viajar lógica, bastante es verdad. por Chile Mm. y de repente me ha tocado situaciones, me estoy desviando de una cosa, Mm. me toca, o sea, puedo contar una anécdota bien cortita, Proceda, don Axel, proceda. que una vez me fui a Juan Fernández en un barco, entonces me tocó, aquí voy a guardar reserva del nombre, pero me tocó estar hablando con un concejal que venía de vuelta, entonces él dijo, no, yo viajé a pedir el apoyo al Partido Socialista Ujú. para ser concejal, me fue mal, me fui al PPD, me fue mal y ahora vuelvo con el timbre la UDI. Entonces le dije, oye, pero me dijo, ¿tú crees que a la gente le importa algo? Y dijo, no, yo quería ser socialista porque, bueno, estaba gobernando en esa época Michelle Bachelet uno y dijo, yo pensé que siendo socialista me iba a ir mejor, pero me Claro. fue mal en el Partido Socialista, me dijeron que tenía que inscribirme y una serie de cosas, y viajó en el barco, en este barco de la Armada, donde viajan la gente de Juan Fernández normalmente, y tuvo unos días en la capital, le fue mal con los partidos y volvió con el sello de la UDI. Luego fue candidato y ganó y Mm. fue concejal de la UDI, pero el tipo podría haber sido de cualquier partido. O sea, en general, en algunas regiones o en algunos lugares no hay tanta odiosidad y las personas toman partido no necesariamente con un sesgo marcadamente ideológico. Mm. Me escapé de las ramas, pero quería Sí, hablar no, sobre impecable. este director de este señor, de Rafael Caifal, que dijo una cuestión que a mí me pareció bien clave. Dice, afirmó que los grupos radicalizados de las regiones de Biobío y la Araucanía Ujú. son unos montoneros, realmente unos montoneros como los que existía a principios del siglo XX, dijo en conversación con el mostrador. Asimismo apuntó que el robo de madera es un negocio lucrativo para las organizaciones delictuales. Este señor, que ex gobernador, dijo, el gran financiamiento que aquí ocurre es el negocio de la madera, no el narcoterrorismo. Aquí el narcotráfico existe como en cualquier parte de Chile, pero Mm. no es la fuente de financiamiento, es el negocio de la madera, sostuvo. Y después da una serie de detalles, hablando un poco de los grupos más radicalizados, y un poco él es director de la Fundación Raquí Swan, apuntó que lejos a la falta de fiscalización por parte del Estado, y que en el fondo Mm. también dijo que, que en general el Ejecutivo, no solamente sino que en general la historia, son indolentes y irresponsables porque mantienen un estado de excepción vigente en las provincias de Biobío y acotado a rutas y carreteras y por lo tanto con eso no se logra No sirve. absolutamente nada y Claro, que obvio. está hablando de estos estados de emergencia a media. Y Mm. ahí yo dije, claro, o sea, porque nosotros desde Santiago, en un sesgo absolutamente centralista, y discutimos de estos temas y no tenemos el conocimiento de lo que ocurre en el territorio, en los lugares más específicos. Y yo había escuchado que esto de la madera era casi una cadena de gente que mira para el lado, o sea, derechamente, Es porque que, ¿sabéis qué? Ahí está la clave, Axel. ¿A ti no te suena entonces raro? ¿No te suena es raro que, el tema? y para terminar la idea, Sí, gente que mira para el lado, porque aquí no estamos hablando de tráfico, y yo lo puse en un Twitter, no estamos hablando de por tráfico de supuesto. droga, donde la gente pasa una caja de zapatos y tiene, no sé, un Obvio, millón de dólares. Acá claro. estamos hablando de camiones con acoplado y de que estarían Obvio. metidos como en las películas así antiguas, todos estarían metidos en este tráfico de la madera, porque no es un tema esto es como mirar para el lado con un elefante, o sea, estamos hablando de camiones grandes que Oye, le ponía un GPS al camión.
No, es que, perdón, Y se te acaba el y que, problema, o sea, perdona, bueno, dale, sí, pero en el fondo, la pregunta porque en el fondo, ¿por qué estamos hablando del rol de la madera? Porque el rol de la madera sería la madre del cordero, o sería una de las madres del cordero que financiaría a estos grupos mm. terroristas, radicalizados, como tú le quieras llamar. Ahora, miran para el Eh, lado, Axel, ¿cuál es la tesis de este ex gobernador o la tuya o tu mirada o tu no, análisis? lo que Porque, yo averigüé a partir de esto, a ver, es que, ajá, o sea, acá hay de todo tipo de tesis, pero todo es que hay operarían seguros bajo ciertas empresas de maderera forestales. O sea, el seguro paga y después compran muchas de ellas la misma madera que supuestamente está siendo traficada a un precio más barato. Entonces, eh, le hacen Pepito paga doble, como quien dice. exacto, claro, claro. Ahora, uno le dicen, bueno, pero pruébalo. O sea, estoy hablando desde Santiago sin ningún tipo de conocimiento, estoy recogiendo opiniones de personas que están ahí y que merecen algún tipo de autoridad sus opiniones porque son personas que han estado en el nervio de lo que sucede. O Entonces sea, me miran pareció, para el lado, perdona, la tesis es miran para el lado porque hay corrupción ahí. claro, corrupción, claro. Y sabemos que la corrupción no tiene, no es un tema ideológico, la corrupción, o Mm, sea, la cantidad de municipios donde los concejales se ponen de acuerdo para mirar para el lado de todos los partidos con el alcalde, eso es una práctica bastante, ojalá que sea no tan usual como lo era hace 15, 20 años atrás, es decir, este el viaje que hace el alcalde o la alcaldesa que se van a Miami, a eh, Francia, a Cuba, con 4 concejales de 6 y a los mm, otros 2 los dejan abajo del negocio y después llegan y hacen una maquinita y con eso están ahí. Eso sí, ocurre. sí. No, a mí me llama mucho la atención, es una cuestión que ya reflexionamos acá más de alguna vez en el programa antes de su gloriosa llegada, don Axel, que tiene que ver con lo sorprendente que es esto del tráfico de madera, del robo y tráfico de madera y cuál es la experiencia que hay detrás del punto de vista de por qué, cuál es la razón, el fundamento que hay detrás del punto de vista de por qué no perseguir delitos que son de tan fácil aparentemente resolución. Como dices tú, son grandes camiones de relativamente lento desplazamiento en caminos relativamente de difícil acceso y además en carretera, donde puedes bloquear muy simplemente si lo encuentras vía GPS o seguimientos de otra naturaleza, aquello sí que tuvieras la voluntad, la inteligencia y la policía dispuesta para hacerlo, y los jueces disponibles para perseguirlo. Y la voluntad política también de los gobiernos regionales y del central acompañando ese proceso. Pero nada de eso ocurre. Porque, por una razón muy simple, yo no sé cuál es el fundamento, pero la evidencia es que no se les persigue, no se les detecta o muy esporádicamente. Entonces, bueno, ahí está, o sea, en parte, ¿no? Ahí está en parte. Acá Y hay una... si es que es verdad que hay corrupción, o hay amenazas también, o las dos cosas, ¿ah? Bueno, alguien tiene que decir la verdad un poquito más completa también. Yo celebro lo del ex gobernador o la autoridad que tú citas, pero no sé si le llama derechamente corrupción, no sé si apunta con el dedo a alguien directamente, eh, pero faltan datos, ¿ah? Faltan cosas que descubrir. Acá dice que son camiones de 20 metros. Estoy leyendo una Cacha. nota de hace un año y medio, 2 años, de un poco que publicó una pequeña investigación que hizo la radio Bio Bio. Perdón por citar Está pero muy hay que bien, citar siempre las fuentes. está muy bien. Y dice que son, bueno, elefantes blancos que pasan Sí, día y pues, noche a la vista de obvio, todas las autoridades, instituciones obvio. y de la policía. Si ironizan los empresarios, al final no son fiscalizados y son parados, al final pasan igual con papeles falsos, o sea que hay papeles falsos, hay gente que mira para el lado, es decir, toda una ruta Mm, donde es muy conveniente. Estamos hablando de que una carga son 2 millones de pesos en el mercado negro. Y eso es, imagínate el seguro que paga ese camión en el asalto. Y lo otro es todo el circuito delictual que aparecen, porque son no solamente es la madera ilegal, sino que son talas ilegales, empresas de transportistas que supuestamente también van en la pasada. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la muerte del comunero o del mapuche ayer, de la persona, del trabajador mapuche ayer, o el trabajador derechamente? Bueno, es que todo esto estaría metido dentro de
la reforestación de estos bosques. O sea, acá hasta el minuto todo lo que indica es que lo de ayer, lo revolucionario, lo reivindicativo Mm, también tendría un componente de competencia y un poco lo que tú decías de tomar la excusa de esto de mapuches siendo doblegados por mm, el patrón blanco, pero en el fondo estamos hablando también de variables económicas y de competencia en este robo y tráfico de madera. O sea, se empieza a mezclar todo porque en el fondo son los grupos que financian este armamento que tienen y que, por lo que hemos visto en las imágenes, hay algunas armas sí, que son bastante sofisticadas y de guerra. Entonces, mm, todo, o sea, basta ver eh, lo que cuesta uno de esos desarmamentos, las municiones y mantener todo ese armamento. sí. Entonces, hay que, como siempre se dice, como todo termina, hay que seguir el dinero. Si esa es la clave esto es la clave, Follow the mira, money. claro, porque en el fondo, si los gringos dicen siempre, sigan el dinero. Y no hay otra Sí. fórmula desde hace 30 años. Si tú sigues el dinero, tú puedes saber exactamente quién está Mm, detrás de todo esto. mm. Oye, y la derivada política, Axel, la discusión que se ha dado hoy, entre otras partes, en los diarios electrónicos, en los de papel y qué sé yo, aquí déjame leerte el titular de la segunda que me llegó hace un rato por internet. Muerte en la Araucanía, oficialismo alerta por efectos en liderazgo de Gabriel Boric, presión PSPPD por más medidas o ampliar el estado de excepción, que es la discusión más presente ahora, respecto a la cual la ministra del Interior ya se ha pronunciado públicamente diciendo, mire, está como está y así está bien. ¿Ah? ¿Qué mirale hay tú a esa discusión, a ese fenómeno y qué tan adverso puede ser para el oficialismo? Es adverso, sí, es adverso Mm, para el oficialismo, pero como lo comentamos ayer, a mí la verdad es que sea adverso para el oficialismo no me tiene sin cuidado. A mí lo que me da lata o que me genera, más que mm, lata, me genera desazón, es que esto es algo que es malo para Chile porque tiene mucho tiempo. es verdad. Sí. Si el que uno deba decir, ya, esto le va a pasar la cuenta al gobierno, ya, y le pasa la cuenta al gobierno y se resuelve el tema con pasándole la. No, no se resuelve. Entonces, la Mm, pregunta es, ¿quién resuelve el tema? Y nuevamente aparecen los parlamentarios eh, y aparecen distintas voces, o sea, en el fondo, un poco lo que conversábamos ayer, mm, que no es mm, solamente que tiene que ser una razón de Estado, sino que también tratar de involucrar, ayer cuando hacíamos el análisis de quiénes serían los actores que tienen que estar sentados en esta mesa, también están las forestales, es decir, eh, las forestales eh, y todo este mundo tiene que empezar también a comprender que está no solamente dando trabajo, sino que también tiene que entender que tiene un rol medioambiental también en la zona. O sea, eh, todos tienen que poner de su parte. Y yo me quedé pegado con un tema que fue clave, que después lo vi anoche y que tenía que ver con un poco las experiencias internacionales de países democráticos, que mm. tiene que ver con el aislamiento y desarticulación. Esa era como Sí, la pues, clave en todo claro. eso. Y de hecho la segunda hoy día me publica un Twitter, no sé Ah, si le pero echaste una usted. miradita, No, 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 la vi ahí a la pasada. A ver, me pone en colores, como se decía antes. Y la claro, porque en el telecolor. fondo Ya. siempre yo vuelvo a lo mismo, la inteligencia. ¿Dónde Y está ahí? ayer lo En mismo. Twitter No piden hay que inteligencia en Chile, no hay inteligencia en Chile. en Entonces Twitter uno piden pregunta, que el presidente despierte. Ese artículo dices tú, ¿o no? sí, ahí estoy debajo A de ver. Carlos Maldonado, está Ah, Carlitos Maldonado está acá. Ya. sí. Ah, Y Sergio Pérez, aquí estás. Enésima vez que posteo lo mismo. No hay ninguna posibilidad de aislar y desarticular terrorismo en la macrozona sur sin una unidad de inteligencia con poder, respaldo político y una muy, muy políticamente correcto, don Axel, líder capaz de hacer lo que nadie quiere. es que ese es el punto. Se necesita acá un liderazgo de inteligencia que haga lo que nadie quiere hacer. Y todos preguntan, bueno, ¿y qué es lo que es eso? Exacto. Eh, Perdona, no quise ser obvio. Obvio. hacer lo que se tiene que hacer es lo que en un minuto, si me das 20 segundos, lo voy a. Por- Porque la Marta Lagos, Póngale bueno. mi amiga Marta Lagos, Ay, que mucha ya. gente odia, ¿Qué o dice le doña cae Marta? mal, o la encuentra. Mi amiga Marta Lagos me dijo en la mañana, pucha, ¿dónde tengo esta cuestión? Oh, acá está. Fuiste.
Y la Marta Lago mensajeándote. me, y la ¿Ya? Marta Lago me dice, ante ese post, me dice, el Estado tiene que usar el poder monopólico de la fuerza. Mm, Absoluta razón. Es el corazón del Estado de Derecho. Y mm, claro, estamos, estamos muy temerosos porque venimos saliendo, entre comillas, 2 años, casi el estallido social donde pasaron muchas cosas que mm. están, tenemos las víctimas de los perdigones, o sea, hubo aparentemente para muchos violación a los derechos humanos, para otros no, eh, pero venimos saliendo de una etapa muy sensible. Y la Marta me dice, me responde, me dice, el Estado tiene que usar el poder monopólico de las fuerzas, el corazón del Estado de Derecho. Y después agrega, no se pueden garantizar derechos sin controlar, implementar la ley valiéndola, inteligencia es parte de las obligaciones del uso del poder, la autoridad, su consecuencia. Es decir, claro, ella cita conceptos que son un poco obvios, pero que no se usan. Es decir, Sí, pero ¿por qué no se usan, Axel? Es una pregunta re interesante no, porque es un porque hay tema muy un, interesante pero el que tú planteas. no se usa porque hay un trauma, pues Juan José, si lo hemos conversado Mm. miles de veces. Una Sí, democracia que sale de una dictadura siempre va a estar traumada pero con el tema de de la esa inteligencia. dictadura salió hace 32 años. Eh, así son, bueno, Mm. Alemania salió de la guerra y todavía está Está traumada por bien, la Segunda Guerra Mundial, pues. está bien, si no te digo que no. Pero en el estallido social, ponte tú, el uso de la superioridad de la fuerza que tiene legítimamente el Estado no se utiliza y no se ha utilizado en razón de que ese argumento de la superioridad de la fuerza, del uso de las fuerzas, fue cooptado, secuestrado, ninguneado, basureado por las fuerzas que hoy día están en el gobierno. Entonces es re difícil. A ver, yo creo que por eso mismo hablo que tiene que haber una política de Estado con respecto al uso de la fuerza y la inteligencia, porque la Mm, inteligencia siempre se juega al borde del mm, Estado de Derecho. Es decir, si alguien cree que va a salir limpio de la lucha y la infiltración y el uso de escuchas y todo imposible. lo de herramientas Obvio. tecnológicos y que va a poder llevar una vida como si fuera un empleado de banco, está muy equivocado. O sea, pero siempre hay Mm. gente para eso. O sea, Ahí lo que pasa es que además se submarinean argumentos que son obvios, que se desgranan o derivan de ese uso legítimo de la fuerza, que en el caso del uso legítimo de la fuerza de parte del Estado, no tiene por qué ser equivalente a la fuerza que usan las fuerzas, valga la redundancia, que atacan al Estado. Tiene que ser desde una superioridad de fuerza porque es legítimo para controlar esas amenazas. Y si sí, tú la usas desde esa superioridad, te compras además un problema porque todos los conceptos se han relativizado, creo yo, se han deteriorado en la fuerza que tenían y que ya no tienen. Y por eso no se usa, porque políticamente no flota. mm. Entonces, esos son parte de los efectos adversos de todo lo que vivimos deconstruccionistamente a contar del octubre y del octubrismo. Esa es mi impresión. ¿Ah? O sea, pero en general, mirando para adelante, yo creo que falta asesoría internacional, Ah, yo no, por creo que supuesto, todo falta sí, desde luego. Sí, claro. yo creo que con nuestro Estado de Derecho sí se puede hacer inteligencia. El Mm, problema es quién la hace para que esa mm, inteligencia, porque ¿cuál es el temor, Juan José? Y yo sé que tenemos que ir a la pausa porque nos están piteando. ¿Cuál es el temor? Que ese aparato de inteligencia se vuelva en contra del poder político o en contra de los ciudadanos, llamémosle, para otros fines. Por lo tanto, el mm. control que tiene que haber ahí tiene que ser, pero de una disciplina y de un apego a la democracia absoluto. Ahora, Ese es el... déjame ponerte en un escenario así como imaginario. Imagínate que la inteligencia esa detecta una reunión masiva de estos grupos para coordinarse, visiblemente armados con armamento de guerra, y aparece la fuerza pública, carabineros con tanquetas y apoyo militar. Y se crea un enfrentamiento y mueren 18, 20 en ese enfrentamiento. ¿Qué le pasa a nuestra democracia? ¿De qué manera cruje si usas el poder legítimo que tiene en términos del uso de la fuerza? O sea, yo creo que o sea, mi interpretación es que si hay un fiscal especializado en eso, porque no es Mm, solamente, sino que es un fiscal especializado, hay un estado de emergencia y hay mm. un legítimo uso Sí, de la yo fuerza, yo entiendo creo todo que eso, por nadie, supuesto.
O sea, acá pero es que eso tú lo llevaste a una A un operación. ejemplo, sí, Sí, una sí, operación de... claro. La Claro, operación para mí es otro estadio. Para mí el problema que tenemos, entre otros, es que no tenemos lo que logra infiltrar la operación. O sea, correcto. acá no sabemos nada. O sea, estamos hablando del robo de la madera, de camiones que Mm, se mueven con facturas falsas o con órdenes de despacho, por con órdenes de supuesto, compra en hay un falsa. montón de aristas. O Sí, sea, si no podemos pesquisar a un camión con un acoplado con madera robada, menos si no vamos a podemos poder lo menos, si no o podemos lo sea, menos, no podremos jamás o lo sea, con más. eso ni siquiera infiltráis un grupo de scouts, pues Juan José, pues, Oye, man. déjame darte la vuelta si tenemos tiempo de... Ah, te quería hablar un poco de Colombia, porque ya están votando los colombianos en el exterior, ¿ah? Sí, sí. Oiga, Interesante lo que pero sé pasa que ahí. nos están. Sí, pues. No, pero Todos además quieren otra ir a ver el cuestión que a partido mí me... Colo-Colo. Si ese es el punto, Sí, todos quieren ver el partido Colo-Colo. sí, estamos lateando. Pero otra cuestión, a mí me impresiona cómo Chile, desde varias perspectivas, busca producir algún efecto y por la vía o en el camino se extravía y consigue el efecto completamente adverso. Después te explico en qué estoy pensando. Vamos al corte y regresamos en breve. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta con el sentido común. Yo lo había dejado propuesto a Axel, si me da el espacio, conversar de un tema que me sorprende siempre mucho en medio de la discusión política refundacional que estamos viviendo en Chile. A propósito de la labor de la Convención Constituyente anoche, Axel, se presentó, Refundacional, ahí tira su. yo encuentro, lo tengo que decir porque lo creo, ¿ah? Lo digo porque lo creo genuinamente. Pero bueno, si tú estás en desacuerdo, que veo que sí, está bien. ¿Sabes lo que me pasa? Se genera toda una discusión respecto de lo que pasó anoche en la presentación de una indicación en la Comisión de Transitorias de la Convención a propósito de bloquear este Parlamento en ejercicio para que pueda hacer modificaciones al texto ese que se aprueba en septiembre. Y se bloquea porque se le exige un quórum distinto al modificatorio permanente. Este es un bloqueo transitorio para este Congreso que está en curso. Se le piden 2/3 en ambas cámaras para que pueda hacer modificaciones este Congreso y no la mayoría simple, que es la norma permanente que propone el mismo texto constitucional. Bueno, solo Jaime Guzmán se atrevió a tanto. Solo Jaime Guzmán. Fíjate que, no sé si te acuerdas tú, esto le costó una pelea a Ricardo Lagos con don Pato Elwin en el 89 más o menos fuerte. Esta fue una de las modificaciones que se acordaron entre el régimen saliente de Pinochet y la Nueva Democracia, con don Pato a la cabeza. Y una de las modificaciones era respecto de cómo se modificaba. Y lo que le pedía de quórum esa constitución antes de la modificación del 89 era 2/3 también, pero por 2 congresos consecutivos. ¿Ya?
Ya. Bueno, una de las razones en virtud de las cuales se llamó tramposa a esta constitución era justamente en boca de algunos de los factotum que hoy día están en la convención, era por los mecanismos de 2/3 que impedían cambios. Bueno, se pretende hacer exactamente lo mismo, pero eso ya es disquisición. ¿Por qué digo yo que se busca un efecto y se consigue otro? El efecto que se busca es que esta constitución quede, pero para que quede hay que primero aprobarla. Y lo que está ocurriendo acá es que le está dejando de dar razones a quienes piensan que no son pocos, que se puede aprobar, sí, pero para reformar. Entonces le está dando argumentos al rechazo. Se busca un efecto y se consigue uno distinto por la vía de presentar este tipo de indicaciones. A mí me impresiona eso, me impresiona cuando... Pero esa indicación, nuevamente, ¿quién la presentó? ¿Y flota o no? ¿Tiene mayoría? Porque... No tengo idea. Y esto tiene, no, pues esto sí, tiene que sí, ver, yo, Axel, con lo que tú no, dices. está Que bien, yo, pero Juan y tú José, lo si a planteas esta muy... altura tú sabes que todo el mundo presenta indicaciones y el 90% se cae. Yo hablaría de lo... No, pero espérate, no sabemos. Puede que se caiga, puede que no. Hay un No, ánimo de que no se pueda reformar la Constitución. anoche se cayeron, Está yo diría bien, que... se han caído la y- pila y hay otras que han flotado. sí, No pero sabemos cuál va a ser el destino de esta. anoche se votaron dos cosas que son fundamentales. Sí. Y esto Pero no yo, estoy, y no voy a yo iba, citar ni siquiera a yo iba Demócrata apuntando a Cristiano. otra cosa, Axel, ¿ah? Voy a, pero no me voy a dejaste citar a terminar. Marisol Peña, Está constitucionalista de bien, sí. derecha, que celebró hoy día en la mañana que el hecho que se haya rechazado el tema de la posibilidad de gobernar por decreto, o perdón, de implementar por decreto la Constitución, cosa que tú ayer estabas observando anteayer. No sé si te acuerdas que existía la Pero por posibilidad supuesto. que... Bueno, eso fue desechado. Y lo otro que fue desechado también fue la posibilidad que existiera un régimen mixto de senadores que estuvieran que senadores se reciclaran en camaristas. También fue desechado anoche y casi fue unánime que los senadores van a cumplir 4 años, si es que se aprueba todo esto, y después Pero mira, se yo extingue. apuntaba a una cuestión que tú, y como eres el emperador de los datos, a lo mejor nos ilustra respecto a la ansiedad que tenemos de conocer cifras que se van a conocer este fin de semana, en que si se produce o no la evolución hacia más apruebo y menos rechazo. Pero para que eso pase, y tú lo has planteado así, y yo lo considero igual que tú, es necesario que estas cuestiones descabelladas desaparezcan de escena y no se planteen. Es que yo ¿Ah? ni siquiera, yo escucho Entonces, una cantidad de pero indicaciones y Axel, cosas. si da lo mismo lo que uno diga o piense, si lo que pasa es que está en la prensa todo el día en la No, radio está y en la bien, prensa pero, escrita, o sea, y acuérdate que produce un hubo, efecto de opinión pública. sí, Entonces, pero bueno, da lo acuérdate que mismo. hubo, sí, pero Eh, para que no discutamos entre nosotros, hubo personas que había que, o sea, hubo, no sé, indicaciones que hablaban de cambiar el himno, o sea, cosas raras, pues, No, entonces, pero déjame decirte cosas que sí quedaron en el pleno y que son descabelladas. Yo decía el otro día, se busca un efecto, por ejemplo en Chile, el imperio de los oligopolios, desconcentrar la economía, y simultáneamente se promueve la negociación ramal. Eso en todo el mundo, Axel. En todo el mundo lo que ha terminado por producir es que o se concentra más la riqueza, se concentran más los oligopolios, se generan más oligopolios en más sectores, o simplemente desaparece la competencia chica o la subsume, la compra el más grande porque tuvo más espaldas para negociar lo que otros no pudieron asumir en términos de negociación. O en el tema del agua. ¿Qué pasa con el tema del agua? Una crisis hídrica brutal. ¿Qué es lo que hace? Precarizar la disponibilidad de agua para agricultura, que es donde más se usa el día en Chile. Una crisis brutal hídrica, pero también de abastecimiento potencialmente alimentario. no, yo ¿Ah? ahí, ¿Y qué es lo que haces? Precarizas los derechos de agua, por lo que cuando cualquier agricultor vaya a pedir un crédito y no tenga agua suficientemente garantizada, va a estar con problemas. ¿Qué es lo que requiere el agua? Tratamiento, consumo mucho más tecnologizado. Eso es plata, es inversión. El Estado ha hecho algo, pero ha hecho poquito. Tiene que el privado con su energía salir a ponerle lucas a eso para que el riego botado sea parte de la historia y sea el riego tecnificado por goteo o aspersión el que reine y se use mucho mejor el agua. Bueno, nada de eso va a pasar si tú precarizas los derechos de agua. Entonces se busca un efecto y se consigue otro. Siempre, te puedo citar 10 casos. Entonces, y eso sí está en la Constitución, ¿ah? No como esto otro. Entonces, está bien, yo te entiendo. Mira, son voladores de luces y qué sé yo. Yo no sé puestos con qué intención o por quiénes. A lo mejor estos que lo ponen están jugando para el rechazo, cosa que sería muy paradojal. ¿Ah? Pero existe esto que te digo yo, que es muy curioso. ¿Ah? a ver, no me interesa, eh, porque tú me haces un paquete y mandáis como 20 temas que Es que hay son, muchos más incluso. claro, Pero bueno, está bien. sí, entonces, eh,
como diría Soa Chile, paso del tema porque en el agua tengo una mirada absolutamente distinta a ti. Yo creo que en el agua, no solamente en Chile, yo he visto las legislaciones europeas, siempre está el ser humano y el consumo como primer orden, el consumo humano como primer orden, y acá en Chile tenemos un código de agua que fue reformado este año, fue una de las últimas leyes que alcanzó a reformar a Sebastián Piñera. No hubo ni que votarlo, donde, fue por aclamación, Axel. claro, y por suerte se hicieron cambios donde se puso y se cambió todo esto que tú hablas de precarización de los derechos del agua, se puso un poco más al centro, al ser humano, en vez de los derechos de agua de, por ejemplo, de las mineras que consumen el 60% del agua en Chile. Son casi... Pero... No, Axel, no, error. Perdona, con todo el cariño y el respeto, el 80% del agua que se usa en Chile es disponible, agua dulce. La usan los agricultores, la agricultura en Chile. Las mineras usan menos del 10%, el agua para consumo humano el 12%. 12%. Las mineras tienen una desalinización creciente, vale decir, usan del agua disponible dulce en Chile prácticamente nada. Me dicen, los bosques se roban el agua, estos gallos, qué sé yo. ¿Tú sabías, Axel, que los bosques no se riegan? ¿Tú sabías que una raíz puede llegar a 4 o 5 metros y los bolsones de agua más cercanos están a 50 metros de profundidad? Entonces, ¿sabes lo que me pasa? Esto de discutir con Nito a mí me parece muy adverso. Sí, pero me interesa que el alimento, me interesa que el ser humano, que los pequeños campos no se sequen. Yo voy mucho al norte y me duele, y lo voy a decir, me duele. Yo voy normalmente a Tongoy, al frente mío, y lo voy a decir, hay una urbanización que se llama Puerto Velero y que tiene un campo de golf. Entonces la pregunta es, ¿cómo se riega en medio de la crisis hídrica más absoluta que hay en el norte un campo de golf? Bueno, la pregunta, ¿te puedo esbozar una respuesta? Yo primero no puedo discutirte cuando el relato mata al dato. Yo ahí no tengo elementos para discutir. Claro, lo que tú me dices. Pero lo que te quiero decir es que hay una legislación que permite que se ponga a ciertas inversiones por sobre el ser humano actualmente. Todo eso que tú dices está muy bien, pero tiene que ver, Axel, con algo que simultáneamente nunca pasa en Chile adecuadamente, creo yo. Y es que lo que hay que hacer no es vender el sofá, sino que vigilar el sofá, vale decir, fiscalizar. En Chile lo único que no se hace de manera eficiente es fiscalizar los robos de agua si que los hay, o los malos usos de agua si que los hay, o quien entregó derecho no debiendo entregarlo, o quien está abusando, en fin. Todo eso es lo que no se hace, pero lo que no puede uno hacer, creo yo, Axel, es decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante los agricultores, si quieren agua, me piden permiso a mí, yo discrecionalmente veo si me tinco o no, y de aquí en adelante, esto de potencia alimentaria, bueno, ya pasó a la historia porque no hay más agua, ¿no? Pero de aquí en adelante soy yo, administrativamente, de acuerdo a mis criterios, el que decide quién cultiva y quién no cultiva. Eso no puede pasar, ¿no? Eso no puede pasar, porque además estamos de cara a una crisis, de verdad estamos de cara a una crisis alimentaria muy severa, sin adicionarte una cuestión respecto a la cual el Estado no ha tomado ninguna preventa o ninguna precaución real. ¿Qué es lo que pasa en la Araucanía con el trigo chileno? 30% menos cultivo esta temporada de trigo, porque no hay seguridad para sembrar trigo en la Araucanía. Es el granero de Chile. El trigo estaba en 53% más caro hace 2 semanas en el mundo, subió 10% más porque India dijo que no iba a exportar más trigo porque tiene una sequía del carajo. Entonces, bueno, nada de eso es tema entonces, ¿me entendido, no? Entonces, yo le veo más problemas que oportunidades a esta discusión. Yo de verdad que sí. Pero, a ver, tú partiste con una indicación que alguien iba a presentar. Que se presentó anoche. O sea, en serio, Juan José, yo no voy a comentar indicaciones, porque las indicaciones están a la orden de cualquier cosa, da para cualquier cosa. Y no le voy a hacer el juego a nadie de comentar indicaciones locas para un lado o locas para el otro. Yo comento lo que está escrito. Entonces, te pregunto otro tema entonces. Si no es preguntarme, Juan José, lo que hace es que o te pongo otro tema si me legislemos sobre un principio. Si vamos a estar hablando tentaciones de, pensamientos de, o sea, la cantidad de locuras que se han dicho en la constituyente, da para escribir libros, pues, o sea. Por supuesto. Pero te pongo otro tema. La cantidad de normas que se han ido presentando, según la estimación que escuchaba ayer, son más o menos la mitad en las transitorias, de normas que fueron ya rechazadas o en los plenos o en las comisiones y se reponen ahora
en las transitorias no siendo porque afectan temas de fondo. ¿Ah? ¿Qué impresión tenéis de ahí? Porque esto ya es más masivo, no es una indicación, son varias. No, a mí me da la impresión, y voy a seguir con el mismo mantra, y nos están echando, que hay constituyentes de lado y lado, de todas partes, que lo que hacen es cumplir con ciertas promesas locales que hicieron ante sus grupos identitarios. Es majaderamente presentar una y otra vez para ser rechazadas las mismas cosas, porque no hay que olvidar que todos estos niños o mucha gente de estos constituyentes van a ser candidatos. Entonces, cuando salgan a buscar el voto, van a decir: yo presenté la indicación y fue rechazada. Yo hice esto. La mayoría, yo no sé si, yo estuve 10 años yendo al Parlamento. El 70% no solamente las indicaciones de los proyectos de ley ni siquiera llegan a ley. Lo que necesitan los diputados es presentarlo para después decir: ven, yo puse que teníamos que, no sé, privatizar o estatizar el lago tanto, pero me fue rechazado la idea de legislar. Ni siquiera llegó a comisión. Es parte de la política presentar estas indicaciones y cumplir con los grupos identitarios que cada constituyente tiene detrás de él, o constituyente detrás de esta ONG o grupos de referencia o grupos de interés. Eso es parte. Ahora, yo nuevamente vuelvo a mi mantra. Yo opino sobre lo que está escrito, no sobre lo que se piensa que va a ser, porque la cantidad de locuras que están metidas detrás de esto es mucho. Ya, ¿y esta te parece una locura o no tanto? Es que necesito leerla, porque cuando... No, pero es más el tenor, es bloquear este Congreso y tener que modificar por o sea, ¿no? A ver, O sea, me imagino que tiene que ver con establecer la misma norma que estableció Jaime Guzmán de los 2/3 para modificar la Constitución. O sea, mantener los 2/3, que fueron una de las cosas más debatidas dentro de lo que es el acuerdo del 15 de noviembre, que fue justamente la derecha la que pidió los 2/3 para hacer de que voy a tener legislatura algo que fuera, entre comillas, de consenso. Y recordemos que los 2/3 en chilenos son famosos, porque no existe ninguna constitución que tenga más que eso, y eso es, en general, si tú ves la constitución norteamericana o las constituciones europeas, las cosas se aprueban por mayorías, no mayorías en sala, mayorías, los quórum calificados. Quórum calificados, que se llama. Claro, de los que son, digamos. Los 2/3 son algo muy inusual dentro de lo que... Existen, pero son más inusuales, sí. Y aquí nos acostumbramos a que todo era 2/3, y por eso es que existen las leyes orgánicas constitucionales, porque tuvimos que lograr entre los 2/3 y las mayorías simples una serie de estatutos, o llamémosle quórums, que dieran y de financiación a lo que estaba sobre lo que eran los quórums simples, los quórums calificados. Ahora, me da la impresión, por lo que tú me dices, es que se habría presentado una indicación para que no se modifique lo que se está legislando ahora durante el ejercicio de la transitoriedad. ¿Eso es? Durante los próximos 4 años no se puede modificar sino por un quórum de 2/3 transitoriamente, siendo que lo permanente es mayoría simple. Perfecto. O sea, que no se toque prácticamente la Constitución. Por supuesto. Claro. Ahora, 2/3 con el actual Congreso, basta que se junte la derecha con... Es verdad eso, ¿ah? Perdón. Sí. O sea, es verdad. Piensa que la derecha tiene 64 y 37 son los diputados de la concertación, y ahí ya tenéis los 2/3. O sea, estamos hablando de 103 y de 54, estamos hablando de 33, 32, 33 y... en el senador es 35. ¿Ah? De 50, 35 de 50 senadores, claro. O sea, quórum absolutamente asequibles hoy con este Parlamento, son quórum asequibles, completamente. ¿Sí? 103 y tendríamos que dividir 50 en 3. 9-5. Ya, voy a invitar a tomar el tecito a algunos de los niños que están por acá para ver si me... Oye, mañana hablemos de la Sociedad Anónima Deportiva y el fracaso de los equipos chilenos en las copas. Como dice en Twitter siempre dice: no importa cuando leas esto. ¿Te has fijado eso? No importa cuando leas esto. Oye, los equipos chilenos en las libertades. Ya, chao.